fracasó la llamada cumbre entre el presidente y los indígenas. ¿Cumbre de qué sería? ¿Cumbre de qué? Era obvio que lo que pretendían con el presidente era humillarlo, secuestrarlo, ponerlo contra la pared. No era tan obvio, pero era posible, y parece que eso quedó establecido, que lo querían asesinar. Las FARC están infiltradas hasta los tuétanos. Ese es un negocio de las FARC, ese es un negocio de los indígenas que se enriquecen fabulosamente, una minoría que se enriquece fabulosamente por cuenta de los demás, y en el fondo el negocio de la cocaína. No nos equivoquemos, eso se llama cocaína. Lo cierto es que la carretera panamericana está despejada, que el presidente esperó 4 o 5 horas en vano a que llegara la comisión de indígenas a hablar con él. No fueron. Y los indígenas esperaron las mismas 5 horas a que el presidente llegara a quedar secuestrado en manos de ellos. Ese fue el resultado de la famosa cumbre. Y ahora se pregunta uno qué se sigue. ¿Qué es ese papel que firmaron la ministra del Interior y los indígenas? ¿Eso qué es jurídicamente? ¿Por qué no nos explica alguien? ¿Eso es un contrato? ¿Eso es qué? Fuerza de decreto no tiene, ni eso es posible, ni una ministra puede firmar decretos. Entonces, ¿de qué demonios se trata? ¿Qué es lo que hay ahí? Elecciones generales en Israel. Todo parecería indicar que Netanyahu podrá formar un nuevo gobierno. Nuevo gobierno más derechista que el de su opositor. Los israelíes son de derecha por definición, y si no fueran de derecha se los comía el tigre. Pero Netanyahu no la tuvo fácil. Parece escrutado el 27% de los votos, que el número de escaños se reparte por iguales entre Netanyahu y la oposición, pero Netanyahu tiene posibilidades de armar gobierno y su oponente no. Es lo que parece. La OEA, a petición de gobierno y con una propuesta de Alejandro Ordóñez Maldonado, nuestro embajador en la OEA, fue admitida Venezuela, pero la Venezuela de verdad, la Venezuela auténtica, la Venezuela de Guaidó. Entonces, los señores de Maduro tendrán que salir de donde están, y los Estados Unidos le da carácter pleno de embajador al enviado por Guaidó. Los venezolanos maduros siguen sacando el oro que tenían en las reservas. Sacaron 8 toneladas de oro cuando el Banco Central estaba casi desocupado porque no tiene agua, no hay agua en el Banco Central, y entonces aprovecharon y sacaron 8 toneladas de oro para venderlas en alguna parte y para hacer mercado. Se dice que tienen 100 toneladas de oro, nadie lo ha comprobado, nadie lo sabe qué es lo que tienen. Unas reservas internacionales muy estrechas, muy cortas, frente a unas obligaciones y unas deudas colosales. Situación de Venezuela. En el Senado se presentó una ponencia negativa a objeciones de la JEP. Sin embargo, corren los rumores de que el gobierno ha logrado restablecer las cargas en el Senado y que podría haber una fuerza mayoritaria que aprobara las objeciones de la JEP. Aprobadas las objeciones de la JEP, esos artículos desaparecen de la faz jurídica del país. Los ex-FARC, que no son ex-FARC, que siguen siendo FARC, piden a Santrich. Mientras tanto, la JEP sigue estudiando cuidadosamente si los hechos por los cuales se acusa a Santrich en una corte de los Estados Unidos por narcotráfico son anteriores o posteriores a una fecha. La señora Linares y los otros 50 zánganos que están en la corte de la JEP
chupando del presupuesto nacional sin compasión, sin conmiseración, siguen averiguando ese hecho. A Santrich lo acusan o no lo acusan por hechos posteriores a diciembre del 2016. Van a quedar exhaustos de tanto estudio y de tanto análisis. La Procuraduría pide expulsar al paisa de la JEP. Al paisa le da lo mismo estar en la JEP que no estar en la JEP. Eso es igual para él. Y la JEP no lo va a expulsar. De manera que pierde su tiempo, procurador Carrillo, y usted sabe que pierde su tiempo. Porque el presidente de la República no le ha contestado a Cepeda y a Leiva qué es lo que se propone hacer con el ELN, que sigue en Cuba, allá en la casa de los amigos, dizque esperando un diálogo con el presidente de la República. Y entonces van a entutelar al presidente para que un juez le dé la orden al presidente de manejar un tema que es absolutamente suyo, discrecional suyo, en el que no puede intervenir nadie, y mucho menos los jueces de la República. Pero aquí pasa cualquier cosa. El exmagistrado Velázquez, el mamerto más distinguido que tiene Colombia, que estaba en Guatemala y fue expulsado de Guatemala, vuelve otra vez a la carga contra el presidente de ese país. Ahí no se sabe qué va a pasar y se enfrenta al secretario general de la OEA, Almagro, que tiene otra visión de los acontecimientos. ¿Y Velázquez dónde está? ¿Y Velázquez cómo está cumpliendo sus tareas? ¿Y quién le está pagando el sueldo a Velázquez? Porque tenga la seguridad de que se lo pagan, se lo pagan. Vuelve el caso Matos. Esta vez porque un abogado suyo, o quien fuera su abogado principal, eso nunca se sabe, Luis David Durán, testificará en su contra. Ya celebró un convenio con la Fiscalía, ya le dieron principio de oportunidad y lo sacaron de la cárcel, y vendrá con todas las baterías a contar cómo fueron las instrucciones que él recibió del señor Matos para comprar jueces, para acomodar de repartos del proceso, es decir, para hacer todo lo que hizo Matos. Fueron asesinadas 9 personas en Medellín en menos de 48 horas. Esto sigue siendo una tragedia. Tenemos pues a Palmira convertida en una de las ciudades más violentas del mundo, y ahora esta cuestión durísima en Medellín se presenta todos los días con nuevos perfiles de tragedia. Con perfiles de tragedia será del caso mencionar el horror del niñito de 14 años que irá a una correccional durante 8 años a ver si lo enderezan por la muerte de 2 personas. Pero parece que no fueron 2 personas, sino que también intervino en la muerte de otras 10. Esa clase de monstruo, ¿quién lo creó? Eso no es culpa del niño. Es culpa de una sociedad que no ha sabido encontrar su camino y que está en las garras del narcotráfico. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, viene a Cúcuta a ver cómo es el asunto de la frontera con Venezuela, a comprobar personalmente la tragedia de los venezolanos. Las cifras es que vienen 35.000 al día para buscar comida, para buscar medicamentos, para comprar en Colombia, y de los 35.000 se regresan 30.000. El cálculo es que se están quedando 5.000 venezolanos por día en Colombia. No tienen otra alternativa. Es una cuestión de supervivencia. Los arreglos en la carretera panamericana y en la carretera alterna, para llamarla de algún modo, costarán muy cerca de 3.000 millones de pesos. ¿Quién paga eso? Usted, contribuyente querido. Los que causan los daños aquí no pagan por los daños que causaron.
Eso lo causaron los indígenas. Como los indígenas no van a pagar un peso, sino que al contrario van a recibir 85.000 millones de pesos de regalo. Perdón, discúlpeme, 825.000 millones de pesos, repito la cifra, 825.000 millones de pesos de regalo. El arreglo de la Panamericana correrá también por cuenta nuestra. Y los perjuicios que recibió la gente en todo el sudoccidente del país, en Popayán y en Pasto y en ciudades intermedias, ¿quién va a pagar eso? Ya verán ustedes que empiezan las demandas en el Consejo de Estado y vendrá el rosario de sentencias. Fallas en el servicio. El Estado no supo defendernos y permitió lo que permitió. Se nos pasan desapercibidas unas cosas que uno creería que son pura anécdota y están lejos de serlo porque son demostrativos de una situación nacional que es inmanejable. Cuando la corrupción se toma a un país, ¿quién podrá defendernos? Pues en Aguachica hay un contratista por valor de 41.000 millones de pesos para un proceso, un periodo muy corto de alimentación escolar, y a los niños les da una bolsita de leche y les da un mangoviche que se consigue en todas las esquinas de Valledupar porque hay en este momento cosecha de mangos verdes. Esto es inaudito, inaudito, pero pasan las cosas y no se preocupen que ese señor no irá a la cárcel. Asesinan una mujer líder en Curillo, Caquetá, otra más para la cuenta. Esto no se arregla con noticias, con publicidades en la prensa y en la televisión. Aquí hay que iniciar un combate y un combate a fondo contra el narcotráfico. Y ese combate a fondo tiene que empezar con la fumigación con glifosato. Pero Santos no deja. Y como Santos es el dueño de la Corte Constitucional, él les dice qué es lo que tienen que hacer y eso es lo que hace. Inclusive el magistrado Lizarazo, que no tiene empacho en irse a desayunar en la casa de Alfonso Gómez Méndez con el presidente Duque y con su secretaria de Asuntos Jurídicos, la directora del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Presidencia. Ay, Dios mío, magistrado Lizarazo. Bueno, pero ya otras 3 magistradas habían almorzado con Santos. Perdieron la vergüenza hace mucho rato. Viene una nueva bomba ciclónica en los Estados Unidos. Eso significa caídas en la temperatura, tornados, vientos huracanados, el desastre. Y parece que se va a extender por gran parte del territorio norteamericano. Nuevo presidente para Argel. Lo nombraron interinamente después de la renuncia de Bouteflika. Este se llama Abdelkader Ben Salah, quien se ha comprometido a hacer una convocatoria de elecciones en el curso de los próximos 90 días. A pesar de que este es el resultado de una oleada de protestas populares, los populares no están satisfechos porque se dice que este señor ha sido muy amigo de Bouteflika, con lo que no habrán ganado gran cosa. En Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, el nuevo presidente de Egipto, ya recibió la bendición de parte del Congreso de ese país para que se pueda quedar hasta el año 2034 como presidente de Egipto. Allá la democracia sí funciona, válganos Dios. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obviamente de ascendencia libanesa, no invitará a su posesión a los señores Ortega y Maduro.
A Maduro no lo puede invitar porque no es presidente de Venezuela y Ortega es un tirano de Nicaragua y el presidente de El Salvador no invita ni al uno ni al otro a su ceremonia de posesión. Está desaparecido un F-35 del Japón que estaba en un vuelo de entrenamiento. El F-35 es el avión de guerra más moderno de los Estados Unidos, le ha vendido una cierta cantidad al Japón y se perdió uno de ellos sobre el mar. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los personajes más apasionantes de la historia de Colombia. Él sí podría decir con Miguel Hernández quién le puso a mi vida tanta cárcel. Don Antonio Nariño nació en un día como hoy en el año de 1765. Moriría en 1823 en Villa de Leyva, donde se conserva el recuerdo de su memoria. Don Antonio Nariño, precursor de la independencia, uno de los hombres más apasionantes de esa etapa de nuestra vida. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y tenemos nueva cuenta en Instagram. Ahí estaremos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. De España, la grande de México, la más mexicana de las españolas o la más española de las mexicanas. Rocío Dúrcal interpreta de Marco Antonio Solís Como tu mujer. Con esa canción hermosa saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Lo advertimos ayer, doctor Londoño, no estaba el presidente exponiéndose a una encerrona. No era una trampa lo que le estaban tendiendo en el Cauca con esa invitación en la que la minga pretendía hacerlo quedar mal. Pues bueno, el presidente de la República, a pesar de los riesgos y de las advertencias del fiscal general de la Nación sobre un plan terrorista para atentar contra su vida en el Cauca, decidió viajar a Caldono y allí estuvo en un recinto cerrado, como se había acordado, con suficientes sillas para 300 líderes de la minga, quienes se encontraban a las afueras, a 200 metros, y no quisieron entrar, exigiendo sí que el presidente saliera a la plaza pública, a donde no podía salir por razones de seguridad, pues recordemos, se dice que se pretendía atentar en su contra con un arma de largo alcance. Pues en ese recinto el presidente esperó y siguió esperando. Y la minga se negó a entrar. Por el contrario, anunciaron desde la minga que como fracasaba el diálogo con el presidente, pues se unirían al paro nacional el próximo 25 de abril. Dicen que van a evaluar el tema de la Panamericana, que por el momento pues no la van a invadir de nuevo, pero sí que se van a retirar a sus resguardos a reflexionar y a evaluar el tema de la Panamericana y que volverán con más fuerza, es lo que están diciendo también. También, pues como le digo, anuncian que se unen al paro del 25 de abril y todo esto por no haberse reunido, por no haber querido reunirse ellos con el presidente de la República que viajó hasta el Cauca y que los estuvo esperando allí, en ese recinto que se quedó con esas 300 sillas vacías.
Ellos, por su parte, estaban, como le digo, a 200 metros en la plaza pública, 250 metros, y se quedaron también esperando al presidente de la República. Ellos no quisieron ceder, insistían en que el presidente se hiciera presente allí, y bueno, esto terminó en un rotundo fracaso político. El presidente de la República dio un discurso anoche en el Hilton en Bogotá, en la inauguración del hotel en Bogotá. Escuchemos qué fue lo que dijo. Que en Colombia queda claro que no queremos más vías de hecho para resolver los problemas entre los colombianos, que no queremos más violencia para llegar ante el Estado, ante la atención del Estado, y que la única manera como podemos resolver las diferencias en democracia es a través del diálogo, pero sobre todo con la legalidad, porque no queremos más personas que pretendan ejercer sus derechos pasando por encima de los derechos de los demás, y en eso nos mantendremos firmes como la piedra angular para la consolidación de la democracia. Bueno, pues el presidente dice que será a través del diálogo que ya le costó, recordemos, al país más de 820.000 millones de pesos con esta negociación que se dio entre el gobierno y la Minga a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, un diálogo que terminó precisamente en esto, en este desplante de ayer que pues se convierte en un revés político para el presidente Duque, quien insistió precisamente en ese diálogo a lo largo del último mes y pues declinó a hacer uso de la fuerza legítima en cabeza del Estado para superar las vías de hecho. El presidente de la República insistió en dialogar, se negociaron más de 800.000 millones de pesos, que no sabemos cómo se van a traducir en la práctica, y además pues ahora salimos a deberle a los indígenas, a pesar de que se les dan 800.000 millones de pesos, más de 800.000 millones, pues lo que exigen es el diálogo con el presidente de la República, diálogo que ayer fracasó. Una complejo panorama político el que enfrenta el presidente de la República, y ahora preparémonos porque la Minga dice que volverá recargada y que se unirá al paro nacional. Yo no entiendo muy bien el discurso del presidente Duque, ojalá alguien me lo explique, porque dice que los colombianos no queremos lo que él legitimó, que no queremos las vías de hecho, que no queremos la violencia como forma de llegar al gobierno, y que fue lo que hicieron los indígenas durante un mes, el ejercicio de la violencia, el acudir a las vías de hecho todos los días, a todas las horas, durante un mes entero, y el resultado fue que les dieron propina, 825.000 millones de pesos, que no es poca cosa. Por ejemplo, es muchísimo más de lo que se le está ofreciendo a los cafeteros en una de las peores crisis de su historia. Y los cafeteros están en 600 municipios del país. Han mantenido la nación durante ¿cuántos años? Y son 550.000 familias cafeteras en 600 municipios del país. Y hay mucho más para los de la Minga, para los de las vías de hecho, para los que ejercen la violencia como medio de llegar con sus peticiones ante el gobierno nacional. Por eso, sencillamente, no logro entender el discurso del presidente Duque. De aquí en adelante no permitirá lo que permitió. De aquí en adelante sí será ilegítimo lo que él legitimó. No entiendo el discurso. Sí, doctor Londoño, es muy complicado de leer políticamente lo que está ocurriendo, y por el lado de los indígenas, no contentos con los 825.000 millones de pesos, no contentos con ello, pues anuncian que volverán y que volverán recargados, y pues también anuncian que le apuntarán a la vía panamericana, de nuevo. Bueno, ¿cómo le parece pues? Ese fue el arreglo. Ese fue el arreglo que se hizo. Todo quedó arreglado, todo quedó resuelto. Y ese acto que firmó la ministra del Interior, ¿qué estructura jurídica tiene? No, carece de legalidad, doctor Londoño. ¿Y qué valor vinculante tiene? Eso está entre las facultades de una ministra. Comprometerse a nombre del Estado a entregarle 825.000 millones de pesos a unos particulares. Los de la CRIC son unos particulares. Como usted y como yo, doctor Londoño. Por eso, ¿la ministra puede hacer eso? ¿Está entre sus facultades? Obviamente no. La respuesta es clarísima. No, no puede. El presidente iba que para darle el aval a eso, ni con el aval del presidente
se lograba la legitimidad, la regularidad jurídica de lo que es absolutamente irregular. Bueno, ya veremos qué pasa y cómo se maneja esto. En todo caso, el de ayer no fue un día feliz para las instituciones ni para el presidente Duque. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer la Organización de Estados Americanos, la OEA, reconoció al representante de Juan Guaidó en ese organismo y expulsó de manera definitiva a la representación del usurpador Nicolás Maduro. La propuesta fue sometida a votación tras una enmienda de Jamaica que modificó el proyecto inicial presentado por Colombia con apoyo de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú. La resolución inicial propuesta por nuestro embajador en la OEA, Alejandro Ordóñez, era más contundente. Reconocía a Gustavo Tarre expresamente como el representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la OEA. A última hora, Jamaica propuso una enmienda y cambió el lenguaje, pues pidió que se aclarara en el texto que era el representante permanente de la Asamblea de Venezuela y no del Estado como tal. De otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido como embajador oficial de Venezuela al delegado del presidente interino Juan Guaidó, Carlos Vecchio. Vecchio anunció a través de su cuenta de Twitter que el presidente estadounidense Donald Trump aceptó sus credenciales y mostró un documento en el que Donald Trump asegura que el enviado de Guaidó es el primer embajador de Venezuela en Estados Unidos en 8 años. Mientras tanto, hoy la mayoría de venezolanos despiertan otra vez en la oscuridad. Hacia la medianoche de ayer, Caracas y 20 estados sufrieron un nuevo apagón. Entre las regiones afectadas están Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara y Zulia. Ni Maduro ni la estatal Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, han ofrecido alguna explicación sobre las causas o el alcance de la nueva falla eléctrica. Igual siempre hablan de ataques electromagnéticos de la derecha internacional. Maduro y el chavismo dijeron el 7 de marzo, cuando ocurrió el primer gran apagón, que en 30 días se normalizaría el servicio. Sin embargo, la semana pasada ya dijeron que incluso podrían tardar 1 año en arreglar el daño. Sin comida, sin luz, sin agua y sin comunicación, por supuesto. Así sobreviven en este momento los venezolanos. ¿Qué tienen los venezolanos? No tienen agua, no tienen luz, no tienen comida, no tienen recursos médicos, no tienen legitimidad en el ejercicio del poder. ¿Qué situación la de Venezuela, por Dios? Y esa situación de Venezuela definitivamente influye en las instituciones colombianas y en el porvenir de la República, como nos lo ha dicho María Corina Machado una y otra vez. Muchos colombianos no han entendido suficientemente que la suerte de Venezuela es la suerte de Colombia. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de la conmemoración del Día de las Víctimas, que en este país parece solo existen las del paramilitarismo y las de los agentes del Estado, y no la de los terroristas de las FARC y el ELN, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dio a conocer un concepto de su despacho en el que le pide a la Justicia Especial para la Paz que ordene la captura inmediata del narcoguerrillero y más sanguinario terrorista, me refiero a alias El Paisa, quien fuera el jefe militar de las FARC, si es que no lo sigue siendo. Puntualmente, la Procuraduría General de la Nación conceptuó que la no comparecencia de Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz constituye una falta grave a la obligación de aportar verdad plena. Pero pues esta no es la primera vez que El Paisa se esconde para no comparecer ante la JEP, que fue diseñada, se ha dicho de paso, a medida de los guerrilleros de las FARC. Desde hace por lo menos 1 año, cada 2 o 3 meses, Colombia tiene la noticia del llamado que le hace la JEP a los guerrilleros. Y los únicos que se han presentado, por gracia de su presencia en Bogotá, son Timochenko y otros 2 que andan por aquí en camioneta y con escoltas y que entran con la B de Victoria cada vez que les toca comparecer. Lo que hace pensar que todo esto es una burla, es un verdadero chiste. Dada esta situación, el jefe del Ministerio Público solicitó que el caso sea trasladado a la unidad de investigación y acusación para que se ordene su captura o se garantice la presencia en el proceso. Unidad de investigación y acusación que pertenece obviamente a la misma Justicia Especial para la Paz.
cosa que debería hacer la Procuraduría, que se supone vela por los derechos humanos de los ciudadanos colombianos y de las víctimas, en los casos de alias Romaña, de alias Iván Márquez o de alias Aldinever, quienes también en el último mes decidieron no aparecerse ante la JEP, argumentando por la seguridad para venir a su propio tribunal. Y les pregunto, ¿no firmaron la paz? Porque si estamos en paz, no tiene que haber problemas de seguridad. El caso es que se le solicita también por parte de la Procuraduría que alias El Paisa no pueda ser beneficiario de las garantías de la JEP, pues desde hace mucho tiempo incumplió con su obligación de aportar verdad en los casos donde es mencionado. La Procuraduría persiste en que si sigue la no comparecencia o se hace efectiva en forma obligatoria, como también si se niega a contribuir en su obligación de aportar verdad y demás deberes del sistema, la unidad de investigación y acusación debe reportar en un término razonable, así como el de Santrich, 1 año, sin que digan nada, a un órgano competente para que decida posteriormente la salida del sistema de justicia y la pérdida de todas las garantías. Cuando yo veo esta situación, doctor Fernando, recuerdo ese viejo dicho popular que reza que pues esto es como amarrar un gato con una tira de longaniza o de chorizos. Pues, de nada sirve. Pues parecería, ¿no? Parecería. En todo caso, estos de las FARC hacen lo que les da la gana. Se está cumpliendo 1 año de la detención de Santrich. Sí. Lo que quiere decir que la JEP en 1 año no ha sido capaz de determinar si una fecha es anterior o no es anterior a otra fecha. Qué eficiencia, ¿no es cierto? Pues qué capacidad de análisis. Si con esa eficiencia van a buscar entender si alias El Paisa, Romaña, Iván Márquez y Aldinever tienen que presentarse o tienen que ser sujetos de órdenes de captura, pues imagínese usted cuándo va a ocurrir eso. Póngale de aquí a 1 año, seamos optimistas. Bueno, no, muy bien. Es una burla. Entonces, esta es pues la situación. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Márquez? ¿Qué pasa con todos esos otros bandidos que andan por ahí regados por el mundo? Es decir, en Venezuela, seguramente. O aquí, en zonas donde tienen plena seguridad, porque no hay orden de detención contra ellos. ¿De mar? No, que esto no es la hay, inaudito. no la hay. No la hay. Entonces pueden hacer lo que les da la gana y estar como usted o como yo, querido ciudadano, donde quieran, porque no hay orden de detención. Esto sencillamente es una farsa completa. ¿Qué le vamos a hacer? Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. En un medio de comunicación nacional, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, entregó cifras acerca de la migración de venezolanos que huyen de la tiranía de Nicolás Maduro a Colombia. Según el funcionario, actualmente en nuestro país hay más de 1.200.000 ciudadanos venezolanos desde enero de 2017, de los cuales 760.000 son regulares y de estos 590.000 tienen permiso especial de permanencia PEP y pueden ser contratados legalmente y con seguridad social. Y 140.000 son irregulares porque permanecieron en Colombia después de que se les venciera su permiso. Abro comillas, la gran mayoría llega por necesidad, porque ligeramente no tienen condiciones para subsistir, están en crisis y el tema educativo es muy complejo. Cierro comillas, expresó el director. Además, Kruger manifestó que a Colombia ingresan al día 35.000 venezolanos y que están saliendo unos 30.000. Es decir, que en nuestro país se quedan 5.000 venezolanos diariamente. Por último, el funcionario explicó que cuando los niños nacen en Colombia y esas personas no tienen derecho a la nacionalidad colombiana, a esas personas se les expide un certificado de nacimiento y tienen los mismos derechos de un niño colombiano hasta los 7 años. Y que este tema es complejo y se debe analizar a fondo. Doctor, como dice la gran e inigualable María Corina, lo que pasa en Venezuela influye en Colombia. Pero totalmente. Hay un término sobre el que quiero que hagamos precisión. No son 1.200.000 ciudadanos venezolanos. La ciudadanía es un concepto que le permite a una persona ejercer derechos políticos en otra parte. Son personas venezolanas, porque supongo que ahí están contados los niños, los menores de edad. Claro. ¿No es cierto? Claro. Por eso. Entonces no son ciudadanos, son personas. Personas de Venezuela, venezolanos, que vienen huyendo del hambre,
¿Recuerdan aquel dicho, más cornadas da el hambre? Una vez que le hicieron un reportaje a Manuel Benítez, el cordobés, un grande torero español que era muy tremendista y que se acercaba a los toros como nadie se había acercado nunca antes, y le decía, ¿a usted no le da miedo una cornada? Y contestó, más cornadas da el hambre. Cordobés había nacido en una familia muy pobre, muy humilde, y la gente de su familia sintió hambre. Más cornadas da el hambre. Los venezolanos dicen lo mismo. Cualquier riesgo, cualquier dolor. Hay que ver esas caravanas que vienen por nuestras carreteras, de gente desposeída, desarraigada, que lo deja atrás todo, deja su paisaje, su casa, cualquier grado de fortuna que tuviera, su vida. La vida de uno es el paisaje donde uno vive, donde uno crece y donde uno lucha. Pues bien, esos venezolanos llegan a Colombia buscando, como diría el poeta, un metro de cielo y un poco de amor. ¡Qué tragedia la de Venezuela, señores! ¡Qué tragedia! El resultado del socialismo del siglo XXI, por si se quieren apostar a esa carta, bien dibujadita como nos la dibujan, y simpática y amable, y entonces hay que ver las fiestas que le hacen a doña Claudia López y a Antonio Navarro y al señor Petro, una maravilla cómo presentan ese producto. ¿Quieren eso? ¿Quieren eso? ¿Quieren algo parecido a lo de Venezuela? Bueno, ahí está, ahí tiene usted el poder de su voto, ciudadano amigo. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva tiene que ver con lo que sucedió ayer en el Consejo de la CONMEBOL que se realizó en Río de Janeiro. Se confirmó que Colombia y Argentina serán las sedes de la Copa América 2020, la cual se realizará en los meses de junio y julio. El torneo tendrá dos grupos, zona norte y sur, cada uno con 6 selecciones. En nuestro país jugarán Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú y una de las selecciones invitadas. Y el otro grupo estará conformado por Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el otro invitado, quienes jugarán en Argentina. Los mejores 4 de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Está por definir las sedes de las fases finales. En los próximos días la CONMEBOL repartirá estos partidos entre Colombia y Argentina. Un total de 38 partidos se jugarán en ambos países. Es la primera vez que la Copa América se va a disputar en sedes compartidas y la razón por la que tendremos 2 copas consecutivas, la de este año en Brasil y la del año entrante en Argentina y Colombia, es porque la FIFA aprobó a partir de 2020 la petición de la CONMEBOL de realizar el torneo suramericano a la par con la Eurocopa, es decir, que coincidan en el mismo año. El año entrante estos 2 torneos se jugarán y se realizará cada 4 años como de costumbre. Muchas millas, doctor Londoño, acumularán los jugadores en la Copa América el año entrante y esperamos que Colombia logre su segundo título como lo hizo en el 2001 cuando fue sede precisamente de este evento continental. Tengo una inquietud que nadie me ha resuelto. ¿Dónde se juega la final? Eso es lo que la CONMEBOL no ha definido. A partir de cuartos de final no ha definido dónde se jugarán los partidos. Pues ahí es donde está la clave del asunto. Para que Claro. le den a uno partidos de eliminatorias. Partidos ahí que tienen cualquier valor. Mucho, poquito o ninguno. Y los cuartos de final y las semifinales y la final sobre todo es lo que decide las cosas. Dónde se juega. Para saber quién de verdad tendrá la sede. Porque el partido si no lo pueden jugar en 2 sitios a la vez. Sí, no. Ese milagro si no lo puede hacer la CONMEBOL ni nadie. En alguna parte habrá que jugar las semifinales y la final. Y eso lo sabremos en los próximos días. Y el que juegue la semifinal en el mismo sitio donde va a jugar la final, pues tiene ventaja. Porque el otro va a tener un viajecito en avión de más de 6 horas. Un viaje en avión que desgasta. Entonces, de la semifinal a la final hay 6 horas de vuelo. Yo, me perdona, pero no entiendo. Si usted logra entender, me cuenta algún día. No, yo no lo entiendo tampoco. Bueno. Está bien que se hubiera realizado, que este torneo se realice entre Ecuador y Colombia. Muy bien. O Perú, que están un poco más cerca. Muy bien, y en un minuto estaremos con un representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Valle del Cauca, Cristian Garcés.
Ellos, los vallecaucanos y los caucanos, vivieron intensamente el drama de este mes de bloqueo de la carretera panamericana. Tendremos preguntas muy pertinentes para hacerle al representante Cristian Garcés en un minuto. 6 de la mañana, 43 minutos. Esta es la hora de la verdad.